Un cordial saludo. Espero estén todos bien. Como algunos sabrán, en la primera temporada falta un capítulo. Este capítulo es el número 8, el cual decidí no publicar porque su contenido no me terminó agradando del todo, y lo dejé en el olvido. Hoy decido compartirlo con ustedes puesto que son un público que comprende que es solo una historia. Y bueno, sin más, que comience. La familia Revilla vivía aislada del pueblo de San Nicolás. Ellos se caracterizaban por ser una familia de escasos recursos, y por no socializar mucho con la gente. En aquella familia vivían dos hermanos, la hermana mayor llamada Marta, y el hermano menor llamado Pedro. El hermano menor desafortunadamente tenía un retraso mental de gravedad, lo cual le impedía retener nombres, e incluso diferenciar el bien y el mal. A su vez, su discapacidad era objeto de burla ante los niños de San Nicolás, los cuales en oportunidades aprovechaban para ir a molestar al pobre de Pedro. Señalando que era un monstruo, pues Pedro a sus 19 años era muy corpulento, y alto, con una gran cabeza, lo cual daba lugar al bullying por parte de aquellos niños. Un día, la madre de Marta le encargó que llevara a Pedro a dar un paseo por los alrededores. A lo que ella accedió sin mucho gusto, pues para ella era un trabajo bastante arduo, ya que debido a la torpeza del chico, le era demasiado difícil avanzar en el camino. Una vez ya estando merodeando por los alrededores, Marta estaba bastante fatigada, y para su desinfortunio se encontraban los niños de San Nicolás espiándola, y burlándose como de costumbre de la discapacidad de Pedro. «Oiga señora, ¿a dónde lleva a semejante bestia? ¿Al fin lo va a encerrar?», gritó un mocoso con la cara llena de pecas. A lo que dio lugar a que también otro más le siguiera el juego, y gritó: «Lo ha de llevar al circo, así con suerte le darán unos cuantos centavos». Los cuatro niños rieron al unísono, y comenzaron a tirarles piedras a Pedro, y a su hermana. Pedro reaccionó impulsivamente, y corrió hasta la iglesia que estaba a las afueras de San Nicolás. Su hermana fue tras él, tan rápido como pudo. Allí estaba, sentado en una de las grandes sillas, agachado, y sollozando por lo ocurrido. Marta se sentó junto a Pedro, tratando de consolarlo, pero algo llamó su atención. En el suelo de la iglesia, había un abundante rastro rojo, que conducía a una de las puertas laterales de aquella capilla. Se levantó, y caminó hacia la puerta donde terminaba el rastro. Atrás de aquella puerta, se escuchaba un susurro que decía: «Carne cruda y dura, sabrá perfecta una vez cocida». Estos murmuros eran repetidos. De repente, el sonido de un hueso crujir, dio lugar a que la joven Marta preguntara: «Hola, ¿quién está allí?». Los murmuros cesaron, y se escuchó como si arrastrasen algo a otro lado. Poco después salió un monje encapuchado bastante encorvado de esa misma puerta, y dirigiéndose a ella con una voz gastada, le dijo: «Hola jovencita, disculpa por no salir antes, estaba preparando una res, para comer después. Dime qué se te ofrece». El monje no dejaba ver su rostro, pues si acaso solo se llegaban a ver sus ojos, ya que también la boca estaba cubierta por una bufanda negra. Asegurando que era porque estaba algo enfermo. «Disculpe las molestias, pero mi hermano y yo, hemos entrado aquí por error. Él vino aquí porque unos niños del pueblo lo molestaban». Aquel monje de espaldas preguntó: «¿Y por qué le molestaban?». «Verá. Mi hermano tiene una discapacidad mental y por ello siempre le pasan estas cosas, de verdad disculpe las molestias». Marta se levantó, y aquel monje rápidamente le preguntó: «¿Entonces no eres católica?». A lo que Marta respondió con un no cortante, al mismo tiempo que levantaba a su hermano: «¿Y si yo te dijera que tengo la solución a tus problemas?». Marta se detuvo y le preguntó: «¿Qué me ofrece?». «Bueno, hija mía, tengo una medicina que cura estos males. Pero no cuento con ella aquí, está en mi humilde casa, ¿te importaría acompañarme por ella?». Marta lo pensó dos veces, pero cansada de ver cómo trataban a su hermano, aceptó, y se fue con aquel monje. Aquel hombre no dijo ni una sola palabra durante todo el camino, solo se escuchaba su respiración jadeante mientras se alejaban cada vez más de San Nicolás, y su hogar. Llegaron a una casa construida en madera.
la cual estaba encima de un lago, y un puente largo se usaba para llegar hasta dicha casa. Una vez adentro, el monje abrió la puerta de algo que parecía ser como un sótano. Y bajaron unas escaleras de caracol. En aquel lugar apenas se podía ver algo, y el olor a podredumbre que allí residía era tal, que hace que casi Marta se desmayara. Lo cual la hizo tropezar, y golpearse la cabeza contra el suelo, tirando al monje y al hermano. El monje rápidamente se levantó, y clavó una aguja en el brazo de Pedro, el cual gritó de dolor. Lo que el supuesto monje había inyectado era un tranquilizante que lo hizo dormir. Cuando Marta despertó se encontraba encerrada en una jaula oxidada, y llena de sangre. Pedro se encontraba en otra, muy aparte de su hermana. Al mirar a su alrededor, Marta divisó el lugar. Aquella casa escondía un horror tan grande que jamás hubiera pensado, pues en ella había huesos tirados, sangre seca por todos lados y pedazos humanos, regados en toda la habitación. Un terror indescriptible invadió a Marta, la cual pateó la jaula incansablemente, para poder liberarse. Pasó mucho tiempo al grado de creer que al menos habían transcurrido 2 días encerrados. Se escuchó la puerta del sótano abrirse, y los pasos bajando esas asquerosas escaleras. La respiración jadeante, y los murmuros que decían: carne, cruda y dura sabrá perfecta una vez cocida. Era señal de que el maldito monje había llegado. Marta gritaba desesperada: sácame de aquí, infeliz. El hombre se volvió hacia ella, y se descubrió el rostro. Estaba claro que ese hombre no era un monje. Pues tenía el rostro desfigurado, a causa de su terrible obsesión por la carne. Se veía que se había arrancado parte del rostro, y tenía un grave hueco en el brazo izquierdo. Por lo que era evidente, que éste se había mordido a sí mismo. El hombre se dirigió a Pedro. Y Marta, aún más desesperada, sacudía la jaula con todas sus fuerzas. El hombre tomó el brazo derecho de Pedro, y lo cortó de un tajo con una hacha mugrienta. Y este pegó un desgarrador grito de dolor, acto seguido. El hombre tomó un soplete, y cauterizó la herida de Pedro para que no se desangrara. El asqueroso sujeto disfrutaba torturar a sus víctimas. Ahora todo estaba claro. Ese hombre se había metido a la iglesia, y había asesinado al sacerdote, y quizá a los demás. Marta en lágrimas no podía observar cómo ese hombre enfermo, disfrutaba del brazo de su hermano. Pasaron unas horas, y aquel hombre se fue, y Marta siguió pateando la jaula hasta que rompió la puerta. E ideando un plan viendo lo que tenía a su alrededor, tomó un cuchillo que había en el suelo. Cuando aquel hombre llegó, una vez más se dirigió a Pedro. Esta vez con intenciones de cortar su pierna izquierda. Marta tumbó la puerta, y atravesó el cuello de aquel sujeto. Este no pudo reaccionar a tiempo, y cayó muerto. Pedro se quedó atónito, y aún adolorido por su brazo mutilado. No sabía qué hacer cuando Marta lo liberó. Tomó un machete, y le hizo lo mismo que ella al caníbal. Pues debido a su enfermedad no sabía diferenciar el bien del mal. Así tomó a su hermana y Pedro se alejó de aquel lugar. Dicen que Marta sufrió una desesperación que fue tal, que su espíritu aún pide auxilio a cualquier forastero que pasa por esos lugares. O incluso al que escucha su historia. Y quién sabe. Quizá podría estar a tu izquierda.